digital y que crecieron con la tecnología, internet, redes sociales, inteligencia artificial y por ende procesan la información de una manera rápida, por lo que prefieren este contexto de aprendizaje interactivo y digital en el que estamos ahora, por ejemplo, trabajando. Por otro lado, Mark Prensky habla de los inmigrantes digitales, que son las personas nacidas antes de la era digital, que aprendieron a utilizar la tecnología ya de adultos y que estas personas tienden a preferir métodos tradicionales de aprendizaje de eh, comunicación incluso en el aula. Es por este motivo que debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Estamos formando abogados preparados para el mundo digital o seguimos anclados en un modelo educativo tradicional? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Muy buenos días a todos. Les envío un fuerte abrazo digital desde la madre de ciudades, Asunción del Paraguay. Es para mí un verdadero placer compartir con ustedes este espacio de reflexión sobre los derechos digitales. Agradezco a los organizadores del Tercer Congreso Iberoamericano de Derechos Digitales por la invitación. Soy José María Caballero Galeano, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Asunción. Soy un apasionado del derecho y la inteligencia artificial y por sobre todo, al igual que muchos que estarán acá, soy un inmigrante digital. Entonces, hoy quiero reflexionar con ustedes sobre los desafíos y las oportunidades que hay en la formación del abogado 4.0. Y la mejor forma de reflexionar sobre eso es preguntándonos en qué se diferencian la inteligencia humana de la inteligencia artificial. ¿Sí? En cuanto a la inteligencia humana, tenemos que es un constructo multifacético que abarca la capacidad de razonamiento, de planificación, de solución de problemas, de pensamiento abstracto, la comprensión de ideas, el aprendizaje rápido y el aprendizaje a partir de la experiencia. Esto no es meramente la acumulación de conocimiento, sino más bien es la capacidad que tiene el ser humano de aplicar ese conocimiento y las habilidades en formas nuevas y adaptativas. La inteligencia humana tiene ciertas características que voy a describir, ¿verdad? Entre ellas, por ejemplo, la capacidad cognitiva. ¿Qué significa eso? Que incluye el procesamiento de información, la memoria, el análisis, la síntesis y el juicio crítico. Otra característica esencial de la inteligencia humana es la resolución de problemas. La inteligencia humana tiene la habilidad de enfrentar situaciones desconocidas, identificar elementos clave y generar soluciones efectivas a esos problemas. Así también, la inteligencia emocional permite comprender la capacidad para reconocer, entender y manejar nuestras propias emociones, así como las emociones de los demás. Por otro lado, el aprendizaje y la adaptabilidad es otra característica de la inteligencia humana que permite aprender de las experiencias, adaptarse a nuevas situaciones, entender y manejar ambigüedades, incertidumbres y cambios en el entorno. En cuanto a la creatividad y la innovación, la inteligencia humana tiene la capacidad de manera creativa
es de generar nuevas ideas originales y transformar la imaginación en una realidad. Y como ejemplo, tenemos aquí en pantalla, podemos apreciar, mejor dicho, esta obra de Vasily Kandinsky, que es un ejemplo claro del arte abstracto, donde la composición y los colores se combinan para transmitir emociones, dejando la interpretación a la imaginación del observador. Por último, y yo creo que la más importante de las características de la inteligencia humana es la conciencia y la autoconciencia, que es la capacidad de ser consciente de uno mismo, incluyendo los propios pensamientos, emociones, motivaciones y acciones. Por otro lado, tenemos a la inteligencia artificial, que es una rama de la informática que se ocupa de crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Este tipo de tareas pueden incluir el razonamiento, que es la capacidad que tiene la inteligencia artificial para analizar información y tomar decisiones lógicas. Incluyen también el aprendizaje. La inteligencia artificial mejora su rendimiento a partir de los datos y la experiencia que va generando de la interacción con los seres humanos, lo que se conoce como el machine learning en términos de inteligencia artificial. Así también otra capacidad o característica de la inteligencia artificial es la percepción visual. ¿Qué significa esto? Que la inteligencia artificial tiene la capacidad de reconocer imágenes y objetos, como por ejemplo las aplicaciones de reconocimiento facial que están incluidas hoy en día en la gran mayoría de los dispositivos inteligentes, en el iPhone, en el iPad, en el Samsung, etcétera, etcétera. ¿Sí? También otra característica de la inteligencia artificial es la comprensión del lenguaje natural del ser humano. La inteligencia artificial tiene la capacidad de interpretar y generar texto en lenguaje humano. Y como ejemplo podemos traer a Cloud, podemos traer a ChatGPT y otras aplicaciones que tienen la capacidad de generar ese texto y comprender, ¿verdad? Inclusive interactuar con el ser humano. ¿Sí? Y por último, y el punto que yo creo que es clave para el estudio del derecho, es la toma de decisiones. La inteligencia artificial tiene la capacidad de evaluar opciones y seleccionar una mejor alternativa a un problema siguiendo patrones de datos que analiza, ¿verdad? En cuestiones de segundos. Entonces, como principal diferencia entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial, tenemos que la inteligencia humana es flexible, es emocional, es creativa, mientras que la inteligencia artificial procesa datos, aprende patrones, ¿sí? Y eh, toma decisiones en base a los patrones de datos, pero sin una conciencia o una intuición que es lo que diferencia al ser humano. Si hacemos un comparativo entre ambas capacidades de la inteligencia y la inteligencia artificial, podemos encontrar, por ejemplo, similitudes a pesar de sus diferencias fundamentales, como la creatividad, la intuición
y la autoconciencia, que es una característica exclusiva y sigue siendo exclusiva del ser humano. En cuanto a esas diferencias, he preparado un cuadro comparativo que voy a enviar a los organizadores, esto les puede ser de utilidad, donde habla de las principales características de la inteligencia humana y la inteligencia artificial. Entonces, si analizamos esto, en primer lugar vemos que en cuanto al aprendizaje, perdón, creo que alguien envió un mensaje, no sé si quieren hacer una pregunta, me pueden levantar la manito si quieren hacer preguntas, ¿sí? Bueno, en cuanto al aprendizaje, la inteligencia humana va creando su conocimiento o su aprendizaje a través de las experiencias, emociones y el razonamiento abstracto, ¿sí? Tiene la capacidad de entender contextos complejos, mientras que la inteligencia artificial se basa en datos, algoritmos y patrones, ¿sí? Busca en sus bases de datos o en los datos abiertos patrones que le permiten ir aprendiendo y creando información. En cuanto a la adaptabilidad, el ser humano o la inteligencia humana tiene una alta adaptabilidad a situaciones nuevas, ¿sí? Ambientes cambiantes, tareas diversas. eh, el ser humano tiene esa capacidad de adaptarse. Sin embargo, la inteligencia artificial puede adaptarse, pero dentro del marco de su programación y también dentro del marco de los datos disponibles, ¿sí? Lo más probable es que la inteligencia artificial, para poder adaptarse a más situaciones, deba tener que reentrenarse o reajustarse por parte de técnicos o ingenieros que se encargan de preparar los algoritmos que luego dan una respuesta, ¿sí? En cuanto a la creatividad, como habíamos visto en esa imagen de Vasily Kandinsky, el ser humano tiene la capacidad de generar ideas, soluciones y conceptos nuevos y originales, ¿sí? Mientras que la inteligencia artificial es limitada y basada en la combinación de patrones ya existentes. ¿Va? Algunos sistemas de IA están diseñados para algunas capacidades más creativas, como producción de imágenes, como producción de videos, producción de voz, ¿verdad? Audio, etcétera, etcétera. En cuanto a la empatía, y este es un punto clave, eh, la inteligencia humana tiene la capacidad natural para experimentar emociones y empatía, así como esa comprensión social de situaciones, mientras que la inteligencia artificial no experimenta emociones ni empatía genuina. La toma de decisiones. La toma de decisiones en la inteligencia humana generalmente está basado en un juicio o en una intuición o en experiencias personales o en consideraciones éticas también. ¿Y por qué no en la moral? Sin embargo, la inteligencia artificial toma sus decisiones basado en análisis de datos, probabilidades y optimización, ¿sí? Carece de ese juicio ético. En cuanto a la capacidad de generalización, la inteligencia humana tiene una gran capacidad de generalizar y aplicar conocimientos a situaciones nuevas, mientras que la inteligencia artificial necesita grandes volúmenes de datos para poder realizar este tipo de solicitud. La autoconciencia, el ser humano y la inteligencia humana es consciente de sí mismo, mientras que la inteligencia artificial no posee esa autoconciencia. En cuanto a la interacción social, la comunicación compleja y rica en matices, el lenguaje corporal, el tono de voz, etcétera, etcétera,
hacen que la inteligencia artificial tenga otras características que no tiene la inteligencia artificial debido a que su comunicación carece de emociones y sutilezas culturales, ¿sí? Todo esto nos hace reflexionar y a partir de aquí surge una pregunta que es, ¿qué significa todo esto para el proceso de enseñanza-aprendizaje del derecho? Y para poder responder esta pregunta, indefectiblemente tenemos que recurrir a la taxonomía de Bloom, ¿sí? La taxonomía de Bloom es un modelo de clasificación de procesos de aprendizaje que fue creado en el año 1956 por Benjamin Bloom, que lo que buscaba era organizar el conocimiento en niveles cognitivos. Bloom estableció 6 niveles cognitivos que son los que podemos ver en la pantalla. Desde memorizar, comprender, aplicar, analizar, a evaluar, a crear, que es el nivel más alto. Si ajustamos estos niveles al estudio del derecho y lo comparamos con la era de los nativos e inmigrantes digitales, podemos identificar cómo la inteligencia artificial ha revolucionado la forma en que se adquiere, procesa y aplica el conocimiento jurídico. Ante los inmigrantes digitales, dependían de la memorización y el análisis manual de textos legales, y con la llegada de los nativos digitales, la búsqueda de información se volvió mucho más rápida gracias a Google y base de datos especializados. Ahora, con la inteligencia artificial, los estudiantes no solo acceden a información de manera instantánea, sino que también pueden analizar casos, pueden generar documentos jurídicos y hasta recibir explicaciones automatizadas de conceptos complejos, transformando por completo el proceso de aprendizaje del derecho. Perdón, se me seca un poco la boca. En cuanto a los 6 niveles de la taxonomía de Bloom y cómo la era digital, desde Google hasta la IA generativa, los ha transformado en el estudio de derecho, podemos ver que en el nivel más bajo de memorizar, antes era una necesidad memorizar códigos y jurisprudencia. Ahora solo basta con acceder a Google para recuperar información en segundos. En cuanto al siguiente nivel de comprender, era necesario el estudio profundo de conceptos jurídicos para poder comprender las ideas. Hoy solo basta con elaborar un buen prompt para que la IA explique términos y doctrinas de manera sencilla. En cuanto al siguiente nivel de aplicar, la redacción manual de escritos legales era una característica de todo buen abogado, ¿sí? Hoy en día la inteligencia artificial genera contratos, demandas, dictámenes en cuestión de segundos, ¿sí? En cuanto al nivel de analizar, la comparación de jurisprudencia manual, mil disculpas, se me seca la boca, em, nos quedamos en evaluar, perdón, en analizar. Eh, Antes, la comparación de la jurisprudencia manual, la revisión de sentencias y expedientes era una tarea que podía llevar horas y horas. La IA detecta patrones y tendencias en fallos judiciales, analiza resoluciones y expedientes en cuestión de segundos. En cuanto a evaluar, todo buen abogado obviamente debe ser capaz de emitir un juicio crítico sobre normas y casos. La IA hoy sugiere estrategias legales y emite juicios críticos con un solo prompt. Por último, el nivel más alto de la pirámide
es el de crear, para lo cual una persona debe ser capaz de memorizar, comprender, aplicar, analizar y evaluar. ¿Sí? Los primeros se podían realizar con software y a partir de ahora, con la IA generativa, se puede crear ideas o proponer ideas, mejor dicho, crear regulaciones, generar textos en base a datos, solicitudes, etcétera, etcétera, solamente con un comando o un prompt. Basta con dar un comando para que la inteligencia artificial pueda crear o pueda proponer una idea para normativas, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo en cuenta todo esto que vimos hasta ahora, la pregunta que surge ¿es la inteligencia artificial una amenaza o es una oportunidad para la enseñanza del derecho? Particularmente considero que la inteligencia artificial es una oportunidad, pero también es un desafío. ¿Y por qué es una oportunidad? Porque facilita el acceso inmediato a información legal, optimizando la investigación jurídica. Es de mucha utilidad en la investigación jurídica. Además, permite el aprendizaje personalizado con asistentes virtuales y también permite el análisis automatizado. Mejora la enseñanza a través de simulaciones de casos y generación de documentos jurídicos, ¿sí? Pero así como considero que es una oportunidad, es cierto también que existen algunas amenazas desde el punto de vista académico. ¿Y cuáles son esas amenazas? En primer lugar, que la inteligencia artificial puede generar dependencia excesiva, reduciendo el pensamiento crítico de un estudiante. El uso de la inteligencia artificial puede plantear riesgos éticos y legales si no se usa con criterio. La inteligencia artificial no reemplaza habilidades claves como la argumentación oral y la interpretación de la normativa, que es una habilidad que debe tener todo buen abogado. Entonces, ¿qué deben hacer las universidades ante la IA en la enseñanza del derecho? Las universidades deben adaptarse y deben liderar la integración de la educación jurídica a través de acciones clave. ¿Y cuáles son estas acciones clave? Las acciones clave son incluir a la inteligencia artificial en los planes de estudio. Esto implica incorporar materias sobre derecho digital, inteligencia artificial, regulación tecnológica, enseñar a profesores y estudiantes cómo usar la inteligencia artificial sin depender de ella ciegamente. Fomentar el pensamiento crítico y la ética. Impulsar el análisis de casos con y sin inteligencia artificial para fortalecer la argumentación jurídica, formar abogados que sepan evaluar los riesgos y límites de la inteligencia artificial en el derecho. Algo muy importante, yo creo que si no es el más importante, capacitar a docentes en herramientas de inteligencia artificial. Los profesores deben conocer cómo funciona la inteligencia artificial para guiar a los estudiantes en el uso adecuado, además de desarrollar metodologías de enseñanza híbridas, el tradicional y el digital, ¿sí? Debemos adaptarnos a la inteligencia artificial. Es algo que vino para quedarse. Los paradigmas cambiaron totalmente.
Y por último, regular el uso de la inteligencia artificial en las evaluaciones académicas. ¿Esto qué significa? Establecer normas claras sobre el uso de inteligencia artificial en exámenes y trabajos de investigación. Fomentar la creación original y el razonamiento propio de los estudiantes. ¿Sí? Entonces, para ir cerrando, la conclusión a la que podemos llegar es que la inteligencia artificial ha transformado la enseñanza del derecho porque ha desafiado esos métodos tradicionales. El reto que tenemos todos los abogados y todos los que nos dedicamos a la docencia es cómo vamos a hacer para integrar esto con criterio y con ética sin entrar en esas amenazas que había mencionado. Por eso es que las universidades son las que tienen que liderar este cambio, fomentando siempre el pensamiento crítico, la creatividad y por sobre todo, y lo más importante, la ética en sus estudiantes de derecho. El futuro del derecho no está en la IA, sino en quienes saben usarla con inteligencia. Muchas gracias.